Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio con Natasha. ¡Oh! ¡Qué alegría estar aquí! Bienvenida, Natasha, tú eres parte de Manual para Enamorarse. Pero por favor, tú fuiste esa apertura mía a dar testimonio de vida. Ahí. Entonces ahí tú me Sacándote lanzaste del al closet. agua. Exacto, Te tú me sacamos sacaste. del closet, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la gente tiene miedo de contar su historia y yo creo que es muy identificante cuando uno cuenta su historia porque la gente se siente identificada con las heridas del otro. Total, es que uno cree, por lo menos en mi caso, yo decía, pero ¿qué voy a contar si en mi vida no ha sucedido nada extraordinario? Pero nuestra vida de por sí ya es extraordinaria. Total. Todos los días recibimos ese regalo de la vida, de la salud, de la familia, del amor, del abrazo, de la sonrisa, y todo eso anima, impulsa, y el Espíritu Santo, cuando lo dejamos actuar, nos va utilizando precisamente para animar a esa persona que necesitaba escuchar una palabra, un consejo, un refrán, con cualquier cosa. Claro. Si nos dejamos ser instrumentos, llegamos al corazón de las almas que Cristo quiere que lleguemos. Qué bonito eso que acabas de decir de dejarnos ser instrumentos y no querer controlar todo. Es por eso que el día de hoy queremos tocar este tema que, ojo, hago un disclosure aquí. Por favor, letra menudita aquí abajo. Por favor, este mensaje sobre los anticonceptivos. Queremos hablar sobre esto y todo nace porque el otro día te vi hablando de los anticonceptivos. Otra persona también mencionó los anticonceptivos en un cuento con la Virgen. Y alguien me comentó, Irán, ¿por qué no hablas de eso? Y yo, mira, yo no soy doctora, no tengo nada, pero de alguna manera quiero seguir al Señor y dejar que el Señor obre en mi vida. Y eso es lo que nosotros queremos compartir aquí en Manual para Enamorarse, para que la gente después busque, ¿no?, más recursos, que esto es como un despertar de conciencia, ¿no? Total, total. Es hablar de temas que a veces creemos conocer y saber porque vamos a una doctora, a un médico y nos dice, mira, tengo acné, que me pasó a mí en mi adolescencia, no, toma anticonceptivas, mira, mi periodo es irregular, no, toma anticonceptivas. Pero a raíz de una colaboración que estoy haciendo con un canal que se llama Mater Fátima y en mi canal de YouTube, entrevisté a una doctora colombiana, me encanta porque es una católica ginecóloga, no es una ginecóloga católica, ojo, católica ginecóloga. Necesitamos más profesionales católicos en el mundo, que se nos note, porque en esa búsqueda, en medio de su acercamiento a Dios, ella se da cuenta que ella no está obrando con rectitud, porque primero le está haciendo daño a las personas en su salud, a las mujeres, recetándole estos métodos anticonceptivos que no son naturales, que son hormonas sintéticas, pero por otro lado sabe que eso no agrada a Dios porque estamos controlando o no estamos dejando que nuestro cuerpo funcione y obre de la manera tan maravillosa que Él lo creó. Entonces, entrevisto a esta doctora colombiana que vive en los Estados Unidos, se llama Ana María García, si mal no estoy, si mi memoria no me falla, donde ella, en esta conversación, que si quieren pueden por favor ver la entrevista en mi canal en YouTube, perdone la cuña, Irán. No, definitivamente vayan a verla. Pero es para entender un poco más, donde ella dice, ojo, hay otros métodos, tenemos que conocer más nuestro cuerpo, y surgió en mí esa inquietud, las mujeres no conocemos nuestro organismo. Hoy en día que se habla tanto de empoderamiento femenino, que detesto la palabra y perdónenme, porque es que nuestro empoderamiento, nosotros no necesitamos ser empoderadas, nosotras ya venimos empoderadas por ser hijas de Dios, hechas a imagen y semejanza de Él, pero si lo queremos traducir como al lenguaje mundano, el verdadero empoderamiento de la mujer está en conocer la maravilla que Dios ha creado en nosotras, funcionamiento tan auténtico, tan perfecto que Dios hizo cuando nos creó, o sea, porque nada de lo que ocurre en nuestro cuerpo es porque sí, no es casual. Totalmente. Cuando decías que esto no le agrada a Dios, hay mucha gente que en verdad tiene cero conocimiento de esto y es donde nos queremos enfocar un poquito. Entonces, en tu experiencia, en lo que hablaste con la doctora, ¿por qué esto no agrada a Dios, los anticonceptivos? Porque los anticonceptivos vienen a ponerle una pausa al funcionamiento del ciclo menstrual. Exacto, interrumpir el ciclo menstrual de la mujer. Nosotras tenemos todos los meses un ciclo menstrual que nos abre a la vida, que nos permite, si nosotras queremos, si nosotras estamos abiertas a la vida, convertirnos en madres. Entonces, nuestro organismo necesita que ese ciclo menstrual se cumpla, porque además se regulan todas las hormonas que están en nuestro cuerpo. O sea, cuando uno entiende y dimensiona que ovular es importante para la salud de la mujer, tú dices, bueno, ¿por qué me voy a tomar unas pastillas o por qué voy a utilizar algún método anticonceptivo que está lleno de hormonas sintéticas? Porque ¿qué hacen las pastillas anticonceptivas o los métodos anticonceptivos? Lo que ellos buscan, Airam, y los que me están escuchando,
aclaro, no soy doctora, pero es lo que he entendido y a raíz de estas entrevistas que he hecho, lo que busca ellos es que no ovulemos. O sea, cuando la mujer los consume, ¿quién es el que manda, digamos, en el cuerpo de la mujer, en el ovario, para que el ovario suelte el óvulo? El cerebro. Entonces, cuando tomamos las pastillas anticonceptivas, nuestro cerebro deja de producir una hormona que es la que le ordena a los ovarios madurar el óvulo para que el óvulo salga y sea fecundado. Entonces, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, lastimosamente, la mayoría de las veces, no ovulan. Y el no ovular, si tú no ovulas, ¿qué pasa con esos óvulos? Porque además recordemos esto, nosotras nacemos con los óvulos que vamos a tener toda la vida. O sea, desde que nosotras fuimos engendradas en el vientre de nuestra madre, nosotras tenemos todos los óvulos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, aunque todos esos óvulos no se usen. Pero las mujeres que están utilizando métodos anticonceptivos, pues no van a ovular y esos óvulos se quedan allí en el organismo y se van envejeciendo y deteriorando. Entonces, de cierta manera, si tus óvulos y tu sistema reproductivo se envejecen, quiere decir que tu cuerpo también por dentro se está envejeciendo. Y es como decirle al señor tipo, ¿sabes qué? Es que no lo hiciste bien. Yo lo veo así. O sea, yo que no soy doctora, simplemente en lo que he leído. Fíjate que en el Antiguo Testamento, es impresionante, ya nos habla de la menstruación. Yo te apuesto que nadie ha leído el Antiguo Testamento, muy pocas personas saben, pero el Señor les dijo, mira, guía a las mujeres cuando están a Moisés, cuando empieza el área de Levítico, de números, que el Señor empieza a dar todas las directrices, habla del ciclo menstrual, porque tiene una función. Entonces, yo lo veo como que estás interrumpiendo el orden de Dios. Y para mí, Dios hizo todo con un orden desde la creación. Totalmente, y que eso repercute en nuestra salud. Si nosotros estamos interrumpiendo ese ciclo natural de nuestro cuerpo, pues vamos a tener repercusiones en la salud, que de esas vamos a hablar, porque gracias a Dios hoy en día hay muchas más investigaciones, hay expertos, científicos que se han dado a la tarea de estudiar cuáles son los efectos que tienen las anticonceptivas en el cuerpo de la mujer, que por un lado les digo que no ovulamos, ¿cierto? Entonces, supuestamente, pues tenemos relaciones y nunca va a haber una fecundación. Pero por otro lado, la ciencia también ha descubierto que no siempre ocurre, que de vez en cuando hay un óvulo que se escapa, un óvulo escapista, que la anticonceptiva no logra frenar la ovulación, es decir, no logra que el cerebro, porque todas esas hormonas sintéticas que nos tomamos, ¿a dónde van? Van a afectar nuestro cerebro, claro, o van a darle esa orden al cerebro, claro, de que no libere las hormonas necesarias, la progesterona y el estrógeno que necesitamos para ovular, porque como las estamos consumiendo sintéticamente, el organismo pues las tiene. Pero muchas veces, lo que me explicaba esta doctora, se han dado cuenta los científicos que no ocurre eso. Si ovulas, digamos que de vez en cuando tú ovulas, y si tú tienes relaciones sexuales mientras has estado en ese proceso de ovulación, ese óvulo ha sido fecundado. Entonces, ¿qué entra a hacer el anticonceptivo cuando el óvulo ha sido fecundado? Pues entra a afectar directamente el útero de la mujer, porque hay una capa que se forma en el útero de la mujer durante todo ese proceso, que es el endometrio. El endometrio empieza a fortalecerse como con vasos sanguíneos para que ese óvulo fecundado se pueda anidar ahí y se pueda nutrir. Entonces, ¿qué hace la anticonceptiva? Entonces, la anticonceptiva va a venir a deteriorar ese endometrio, que no se forme el endometrio, y si ese óvulo fue fecundado, quiere decir que tú, sin saberlo, has estado teniendo abortos. Impresionante. Sin saberlo, o sea, has quedado embarazada y has tenido abortos porque no se da la implantación en tu organismo, sino que tu cuerpo lo expulsa porque el óvulo fecundado no tiene dónde arraigarse en la mujer. Entonces, por un lado, estás afectando tu cuerpo, tu salud, interrumpiendo tu ciclo natural de las cosas, pero por otro lado podrías estar sin saberlo teniendo abortos, abortando bebés que se han formado en tu vientre sin saberlo. Entonces ahí estamos completamente alterando el orden de las cosas. Es que como hablábamos hace ratico, cada pastilla, o sea, porque yo lo veo así, Natasha, tan claro, en mi humilde opinión. Si no, Dios no hubiese dado a Adán y a Eva un anticonceptivo desde el principio. Y cuando uno va al principio, no era así como es hoy en día. O sea, el Señor le dijo a Adán y a Eva, vayan y fecunden la tierra. O sea, cuando uno entiende el propósito para el cual el hombre y la mujer fue creada, para qué fue creada cada cosa, cuál es el propósito de cada cosa, no llegaríamos a esto de pastillas anticonceptivas. Pero el ser humano, ciertamente, siempre buscando vías de escape para hacer lo que nos da la gana, hemos terminado en todo esto. Pero
todo parte desde cómo era en el principio, yo creo, o sea, no, ¿verdad? O sea, es muy difícil, obviamente, hablar, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella toma sus anticonceptivos y tal, pero cuando yo le digo, flaca, es que hay que irse más bien es al propósito, o sea, no te puedo dar una solución inmediata, que es pecado, que no es pecado, sí, es pecado si lo quieres ver así, pero yo creo que vamos más atrás. O sea, el hombre y la mujer no fue diseñado para tener sexo así a lo loco, fue diseñado para una unión, para dar fruto, para dar vida. Y tú aquí estás jugando el papel de ser Dios. Exactamente, porque si volvemos al principio tenemos que entender que el sexo no es para pasarla rico o para pasar el aburrimiento, es que estoy aburrido y necesito, no. El sexo se hizo precisamente para que existiera es la unión física más íntima entre un hombre y una mujer, donde el hombre le dice a la mujer, yo me estoy entregando literalmente a ti, y la mujer le está diciendo al hombre, yo me entrego completamente a ti, y de esta unión van a ser un fruto. No necesariamente nos vamos a tener que llenar de hijos, cada pareja tendrá las situaciones o las circunstancias, por supuesto todo desde la sabiduría divina para saber cuándo quiere tener o no tener hijos, pero Dios nos ha dado un cuerpo tan perfecto que si nosotros conocemos nuestro cuerpo, que si nosotros somos capaces de entender cómo funciona nuestro cuerpo sin estar ingiriendo sustancias que son tóxicas, podemos espaciar el tener hijos, podemos espaciar la cantidad de hijos con métodos que son completamente naturales, que la iglesia siempre nos ha dicho, oye, investiga, estudia, pero estamos en una sociedad que te lo decía hoy antes de la entrevista, donde todo lo queremos ya, donde todo lo queremos inmediato, donde todo lo queremos disfrazar y tapar. ¿Estás triste? Tómate una pastilla, ve al psiquiatra para que te dé una pastilla. Tu ritmo hormonal no funciona, te viene mucho el periodo o no te viene, pues tómate una anticonceptiva para que te lo regule. Pero ni siquiera la medicina te está diciendo, vamos a ir a la causa. No es normal que una mujer no tenga un ciclo hormonal sano, no es normal que una mujer no le venga el periodo o que le venga demasiado. Entonces, si eso está pasando, debería el especialista, el médico, por eso insisto en que necesitamos más médicos que de verdad defiendan la ética, la moral y entiendan su profesión como debe ser, ir a la raíz. Tenemos que ir a la raíz de lo que nos está afectando. Una anticonceptiva lo que viene a hacer es a disfrazar o a tapar la situación médica que está afectando a una mujer. Entonces, si tú tienes ovarios poliquísticos, si tú tienes un sangrado irregular, pues hay que hacer exámenes más profundos entre un endocrinólogo o un ginecólogo para que te diga qué tienes. Y los métodos naturales, que eso es una entrevista que se viene, que entrevisté a una especialista, y un método natural creado en los Estados Unidos por un doctor ginecobstetra que entendió esto. O sea, si yo tengo esta misión de vida, que es ser médico ginecobstetra, yo tengo que ver cómo ayudo a las parejas para que puedan, a las mujeres más que todo, por supuesto, porque somos dueñas de nuestro cuerpo, que se conozcan y que con su esposo, con su pareja, puedan determinar la cantidad de hijos que tienen de forma natural, porque la planificación natural no es solo para dejar de tener hijos o querer tener hijos, sino también para que la mujer conozca su cuerpo, sepas cuándo estás ovulando, sepas cómo, va a sonar fuerte, pero es que tenemos que hablar de esa manera porque es lo natural en nosotras, sepas cuándo viene ese moco cervical, si ese moco cervical viene sano, si no viene sano, si está funcionando tu cuerpo, porque me decía este especialista, es que cuando el moco cervical no es como tiene que ser, ya es un indicador de que hay algo malo en tu cuerpo. Oh, wow. Entonces, si tú utilizas este método que se llama Creighton, hay otros, tú sabes si estás enferma, si algo no está funcionando en tu cuerpo, qué está pasando en ti. Entonces empiezas a conocerte más, empiezas a dominar más tu cuerpo, que es para lo que Dios nos creó, a dominarnos a nosotros mismos, y vives con salud. Lo que pasa es que todo lo que apunta a lo correcto siempre cuesta un poco más de trabajo. Uh-huh. Aquí la pregunta es, o sea, ¿quiero o no hacer lo correcto? ¿Quiero o no seguir a Dios? ¿Quiero o no hacer las cosas que le agraden a Dios? Entonces nos vamos por métodos así tan rápidos, como decías, la pastillita. Eso me recuerda como una cirugía. O sea, y también lo queremos en la fe. Hoy en día queremos como un botox de fe. Y no, todo lo que se construye cuesta muchísimo trabajo. Completamente, completamente. Y creo que ha sido también culpa de cómo nos han criado a las mujeres en el sentido de rechazar nuestra naturaleza. O sea, si tú ves, recuerdo yo perfectamente cuando me desarrollé era, ay, pero qué suerte los hombres que ellos no tienen el periodo. Ay, pero porque a nosotras sí nos tocó el periodo, que los cólicos, que, ay, ser mujer es muy difícil. No,
Abracemos esa maravilla que Dios nos ha dado. Por algo Él crea todo el cuerpo de la mujer como lo creó, con esa perfección, porque necesita de ese ciclo, porque necesitas tener ese ciclo hormonal perfecto, porque necesitas que el estrógeno, la progesterona se libere cuando se tiene que liberar, porque eso hace parte de tu esencia femenina. Y les puedo decir algo, bueno, ahí cuando dices, es verdad, uno se queja, pero al principio, bueno, a mí me encanta eso al principio, porque uno a veces vive la vida como si tú entras al cine en mitad de una película, no sabes cuál es el principio, cómo vas a entender el final, pero lo dice la Biblia, o sea, antes no ibas a parir a tus hijos con dolor. Antes de todo esto, la verdad, o sea, ¿cómo fue, por ejemplo, la Virgen? Cuando uno lee, esto son revelaciones privadas, pero la Virgen es inmaculada, sin mancha, literalmente ¿cómo es? Se me fue la palabra, de Joaquín. Ah, ok. Ay. ¿Qué quieres decir? Oye, cuando fecunda el óvulo... Ah, ok, cuando el óvulo fecunda el espermatozoide. El espermatozoide. Ay, yo sé, Joaquín, no, ¿quién eso, es el espermatozoide? Joaquín. No, es que se me fue, pero tenía aquí cuando leí eso el libro que explicaba cómo había sido todo desde el principio. Y es una belleza, por eso nosotros tenemos que leer, buscar, enamorarnos de nuestra historia. ¿Qué pasó? Ese espermatozoide de Joaquín literalmente saltó así al óvulo de Santa Ana, y es como iba a ser el plan original. El sexo al final sí era un placer, es como un regalo. Es un regalo. O sea, es un regalo, pero no lo estamos usando de la manera en que es. Por eso la castidad juega un papel importante. O sea, no es que el Señor nos castigue y nos reprime. O sea, si tú estás pensando eso, es que tienes una mente muy cerrada y muy mediocre, porque no es así. El Señor no te va a decir, no hagas esto, cuando Él mismo creó el placer, porque es que el demonio no crea. El demonio tergiversa todo, sí. Pero iba a ser así al principio. O sea, nosotros también, en ese plan original, íbamos a tener los hijos sin dolor. O sea, por eso cuando uno lee la Biblia, dice, después de que hubo esa ruptura, le dice a Eva, ahora parirás a tus hijos con dolor. Y sí que duele, ¿viste? Y sí que, bueno, yo no sé todavía, pero sí que duele. Pero por eso la Virgen nació del plan original, por eso ella sí mancha inmaculada, porque ella sí se creó en el plan original, por decirlo de alguna manera. Si quieren profundicen, lean a Ana Catalina Emmerich, Sor María de Agra, que ahí está todo. Y cuando uno lee detenidamente la Biblia era así. Entonces, claro, nosotros venimos como a hacer todo lo que hizo, digamos, con los dolores, con todo eso, y no abrazamos ese momento. No abrazamos nuestra feminidad, no abrazamos las riquezas de nuestro cuerpo, y tenemos que hacerlo. Nosotros no vinimos a compararnos con los hombres, ni que ellos no sufren, nosotros sí sufrimos. Esto fue lo que nos tocó, y nuestro cuerpo funciona de la manera en que Dios ha querido que funcione. Y es muy importante volver a ese inicio de la pastilla anticonceptiva, cuando empezaron estas anticonceptivas hormonales, Airán, porque de cierta manera se habló de la liberación femenina, de que la mujer entonces ahora podía decidir si tenía hijos o no, que bueno, no vamos a entrar en ese tema, sí, pero es que es el hecho de que nos cambió el concepto de nuestra entrega en el acto sexual. O sea, la idea de la mujer no es acostarse con el mayor número de hombres posible, la idea de la mujer no es buscar el amor en la cama, la idea de la mujer y de su sexualidad es darse a un hombre que verdaderamente la ame, la haya respetado como suya, como su mujer, como la mitad de su alma, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros entendemos la sexualidad de esa manera, tenemos esa también alegría de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, de saber qué días, si quiero tener hijos, me abro a la vida, pero de saber si yo no en este momento no puedo tener hijos porque estoy estudiando o porque mi trabajo no me lo permite. No sé cuáles serán las situaciones, pero ahí sí tienen que hablar con su director espiritual o con algún sacerdote, pero de saber si estoy en mis días donde soy fértil. Imagínate eso, estamos hablando de la fertilidad, donde soy en este momento, mi cuerpo se está preparando para abrirse a una vida humana, pero yo no puedo, pues entonces esos días yo no voy a tener relaciones sexuales con mi esposo, y tengo la capacidad con él de decir, mira, hoy no lo podemos hacer porque pues estoy fértil. Claro. Entonces te autodominas, hay autodominio, hay autocontrol en la pareja, pero también hay comunicación en la pareja. Es que es tanto. Es que te da una profundidad en tu relación, porque entonces la mujer por allá se toma su pastilla todos los días, el hombre ni siquiera sabe si la mujer se la está tomando o no sabe todo lo que está pasando en su cuerpo, y viven vidas completamente separadas en ese aspecto de la comunicación y la sexualidad. Y no te entregas por entero. O sea, si el Señor se entregó por entero, o sea, en esa cruz que Juan Pablo II le dice la cama nupcial a la cruz,
porque es donde Cristo es clavado y bota todo eso, sangre y agua para dar vida, y vida en abundancia después de esa muerte, porque nos abre las puertas del cielo. Entonces, unas personas que tengan relaciones y no hay esas ganas de, o tú pospones como, me estoy negando la vida, o sea, por eso vuelvo y repito, jugamos a ser Dios, o sea, yo controlo cuando yo quiero tener la vida. Entonces no hemos entendido nada, esto no es que, y si bueno, es que ahorita no puedo, entonces ¿por qué no practicar la castidad? Exacto. Al final es que te das cuenta. Entonces, cuando las personas ya tienen como 70 años, entonces todo el desastre. ¿Por qué? Porque no seguimos el orden y entonces venimos a echarle la culpa a Dios. No, exactamente, y hay que investigar, hay que cuestionarnos, y por eso Irán, cuando me invita a hacer este podcast, yo te digo, yo no soy ginecóloga, pero es que todo empieza con el cuestionamiento. Cuando alguien te siembra la duda, no te quedes con eso, no critiques al otro, ay, estas no saben de qué están hablando, yo he tomado anticonceptivas toda mi vida y a mí no me ha pasado nada. No, pregúntate, cuestiónate, pero tampoco te quedes con lo que Google o un buscador te dice, porque es que lastimosamente no aparece nada. Son muy pocas las personas que alzan la voz, muy pocos los científicos, los médicos, que bajo observación, bajo investigación dicen, no, es que esto no está funcionando, es que un cuerpo tomando una pastilla, hormonas sintéticas durante 10 años, pues tiene que tener algún efecto en el cuerpo de la mujer. Y si hablamos de los efectos, precisamente me estaba de acuerdo a lo que me decía esta ginecóloga en la entrevista, y otra doctora española que es experta en bioética, y ella dice que los efectos secundarios de las pastillas y de los métodos anticonceptivos hormonales son muy fuertes. Entonces mencionaba el envejecimiento de los ovarios, el envejecimiento del cuello uterino en la mujer. Puedes tener 25 años. Pero un útero viejo. Pero un útero viejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo, no solo es que se va a envejecer tu útero y tus ovarios, es que tu cuerpo por dentro también está envejeciendo, porque no lo estás dejando cumplir el ciclo normal y natural de las cosas. También hablaba de que, por supuesto, como el útero y los ovarios empiezan a envejecer, a veces las mujeres que después de que dejan las pastillas anticonceptivas quieren tener hijos, pues les cuesta. Es más difícil porque ya el órgano reproductivo de la mujer está envejecido, no recibió las hormonas que necesitaba, el endometrio cada vez se hace más delgado porque las pastillas anticonceptivas lo que hacen es debilitar el endometrio. Entonces, por supuesto, cuando te quieres abrir a la vida va a ser más difícil, entonces tienes que recurrir a métodos de fertilización, que también es otro dilema moral. Tema. Exactamente. Y también se dieron cuenta, bueno, si las pastillas anticonceptivas están inhibiendo que el cerebro libere las hormonas que la mujer necesita, sean liberadas todos los meses, ¿qué está pasando con la salud mental de la mujer? Total. ¿Qué pasa en el cerebro de la mujer? Pues que las pastillas tienen que tener algún tipo de daño colateral. Claro, entonces producen depresión, tristeza, apatía, libido bajo. Entonces, muchas mujeres ni siquiera lo saben, creen que están en crisis, pero lo que están es intoxicándose. Es un fruto de eso. Exacto. Me encantó lo que acabas de mencionar, y quiero entrar aquí en el lado espiritual, porque el propósito de hacer también todo esto es educar a la gente. No educar, sino es que yo siento que esa ha sido mi misión de una u otra manera, como, hey, anunciar que este tipo de cosas no está bien, porque el Señor me va a preguntar, Irán, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? Te di los medios, te di la cámara, te di un micrófono. Entonces, sí, pero yo he tomado muchas pastillas anticonceptivas y no me ha pasado nada. Pero ¿y tu alma qué? Nosotros somos un ser integral, cuerpo, mente y alma. Y algún día todos nos vamos a morir. Y va a llegar San Pedro y te va a decir, oye, ya va, pero tú aquí jugaste a ser Dios. Hey, tú aquí tuviste abortos con estas pastillas anticonceptivas. O sea, esto no agrada a Dios, porque tú le estás diciendo al Señor, me niego en este momento a la vida. Sí, que después quiero tener hijos, después, estamos hablando de un futuro, pero en el presente. ¿Y qué pasa si te mueres al día siguiente? Te moriste con eso de no quería tener hijos. Me salí de la castidad, no lo estoy haciendo bien. Entonces, como que, hey, tienes un alma. O sea, lo más importante aquí es que tienes un alma, y el Señor lo dice, yo no vine a que ustedes sean felices, yo vine a la tierra a salvar sus almas. O sea, tú sientes que, algo muy básico, que cuando estás tomando estos anticonceptivos, estás llevando a tu ser a su excelencia, te sientes como esa persona en la excelencia de tu ser, es la mejor versión de ti, la que el Señor pensó desde la eternidad. O sea, tú eres ese sueño de Dios, y ahorita estás siendo tú, estás logrando ese sueño que Dios pensó. Yo creo que es un despertar de conciencia en todos los daños, no solo físicos, sino en los daños y las repercusiones espirituales, cuando caemos en depresiones. O sea, uno que trabaja en muchos ministerios,
Y llega mucha gente a Irán, es que estoy en depresión, estoy en esto, ya no sé qué pasa. Y yo le digo, ven acá, o sea, tú en el pasado abortaste, tú en el pasado tomaste pastillas anticonceptivas, ¿qué ha pasado? Y cuando ves, es una mezcla de todo, que flaca, tienes que ir a la confesión a liberarte. No porque yo venga aquí a juzgar a nadie, no, sino solo estoy apuntando la situación de que hay un alma, o sea, ¿cómo está tu alma? Si tu alma le toma una fotografía ahorita, ¿saldría con esa belleza o está como tu útero? Exactamente, envejeciéndose. Y los óvulos ahí también. Entonces, lo que tú dices es impresionante porque además estamos en un momento donde si tú ves hay un boom del bienestar, de comer bien, de alimentarnos bien, ¿me entiendes? Como llevar una vida mucho más saludable, de hacer ejercicio, pero si nosotros no partimos de lo básico, que es conocer nuestro cuerpo, que es admirar nuestro cuerpo, que es amar la creación de Dios en nuestro cuerpo, que es amar toda su perfección en cada parte de cómo funciona nuestro cuerpo, entonces nosotros no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo el orden de nada. Entonces vuelve a ti, vuelve a ver qué le estás dando a tu cuerpo, cómo nutres tu mente, cómo nutres tu cuerpo, qué alimentos le das y qué le estás metiendo todos los meses. Cuando te tomas una pastilla anticonceptiva o utilizas un método anticonceptivo de hormonas sintéticas, pues tú estás alterando sí o sí tu cuerpo. Puede que hoy no se manifieste, pero en un futuro sí va a tener alguna repercusión. Porque si nosotros hacemos lo contrario y más bien decidimos conocer nuestro cuerpo, es que nosotros no conocemos nuestro ciclo menstrual. Tú sabes cuándo ovulas, tú sabes cuándo va a venir la ovulación. Muchas veces ni nos detenemos a analizar. Mira, Sí, es verdad, totalmente. No nos detenemos a analizar. Las personas que se cuidan con métodos naturales sí han podido llegar a ese autoconocimiento, que ahí está nuestra verdadera riqueza. Entonces te conoces a ti misma en ese momento. Mira, sabes que voy a ovular desde el ovario derecho o el izquierdo porque siento más dolor de uno u otro. La verdad es que a mí me ha pasado y lo he sentido. Mira, pues estoy en un momento tan sensible, siento que voy a llorar por todo. Empiezas a conocerte y empiezas a entender que ese sube y baja de hormonas tiene un bienestar para tu vida física, un bienestar para tu vida mental, un bienestar para tu existencia. Entonces no chocas con él, lo abrazas, lo entiendes, claro. ¿Me entiendes? Y dejas que todo fluya como tiene que fluir. Entonces yo creo que la base de todo es volver a ese conocimiento de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. ¿Sabes cómo yo lo veo? Esto es como una metáfora. Hace un tiempo me fui a visitar a un amigo en una finca en Cartagena y él me decía, Irán, ¿sabes qué? Empecé a comer, estoy sembrando mis cosas y hay que volver, a mí se me había olvidado, me decía el sabor de la lechuga, porque siempre la estoy alterando con salsas y alteración. Y él me decía, el Señor ya va, él no creó las salsas, Él creó cada componente divino para nosotros comernos, o sea, pero vino el ser humano y alteró. Lo mismo está pasando ahorita, lo que acabas de decir, alterando nuestro cuerpo con cosas. Y Dios, si tú crees que Dios es sabio, y la respuesta es sí, o sea, si tú en verdad le crees a Dios y que Dios es sabio, ¿tú qué crees? Que Él no iba, o sea, Él sabe que no puede venir hijo tras hijo tras hijo tras hijo, o sea, Él también, por eso hay métodos naturales, hay cosas, o sea, si Él te va a mandar para la guerra, te va a dar las herramientas para la guerra. Entonces aquí lo que pasa es que también obviamente han usado estas pastillas, está bien si la estás tomando por otra causa que sea de salud, que no sea esta, pero si es con esa intención de no querer tener hijos, es como decir al Señor, no, yo lo voy a hacer, vuelvo y repito, a mi manera, tú no tienes, y hay otros métodos, ¿verdad? Para exactamente, no, y no solo tener hijos, sino también acostarme con cuando quiera, con quien quiera, que eso nos deja más vacías. Es más, la persona que empieza todo esto, me acabo de acordar ahorita, para la gloria de Dios, bendito el Señor. Imagínate que yo me estaba leyendo un libro hace poco de Chesterton y él hablaba un poco de todo y él decía que Margaret Sanger, que es la que fue una de las compinches con Hitler, ella como no quería a los inmigrantes, es cuando dice vamos a crear todo este método de las pastillas de aborto, pero empieza con las pastillas. Entonces tú te pones a ver, ella lo que quería es exterminar a la inmigración, o sea, y nosotros vamos a apoyar a la persona que te quiere exterminar a ti, inmigrante. O sea, imagínate. No, y es que cada vez que nos dicen derechos reproductivos de la mujer, en verdad, no creer absolutamente nada de eso, porque lo que nos está alejando es de conocer, en realidad, nuestros derechos reproductivos, que nuestro derecho reproductivo es que nosotros tengamos cada mes un ciclo menstrual.
¿Sí? O sea, que todo eso pase en nuestro cuerpo, que nuestras hormonas se liberen en el cerebro, que vayan a nuestro cuerpo, porque además las hormonas que liberamos, leía y escuchaba a un doctor colombiano famoso, experto en salud, decía, la progesterona y ¿cómo se llama la otra hormona? La progesterona y el estrógeno son tan importantes para incluso el sistema inmunológico en la mujer, para la microbiota, que ahora hay cada vez más estudios sobre la microbiota. Entonces, cuando tú no liberas esas hormonas, cuando tu cerebro no permite la liberación de esas hormonas, pues tu sistema inmunológico está mucho más débil que una mujer que sí lo hace naturalmente y tu microbiota no está en el mismo estado. Afortunadamente, la ciencia cada vez investiga más. Entonces, existen métodos naturales que nos invitan a tener control de nuestra vida, que nos invitan a tener una vida ordenada, que nos invitan a conocernos a nosotras. O sea, la iglesia no te dice, oye, utilízalo porque es que quiero molestarte y porque todo es pecado. No, es porque te está invitando a vivir en la libertad de una hija de Dios, conociéndote, amándote, controlándote, teniendo dominio propio. Entonces hay este método que a mí me fascina, que es muy profundo de entender, porque además el médico está aquí por la encíclica del Papa, creo que es Pablo VI, yo soy malísima con los nombres. Pablo VI. Sí, creo que es. San Pablo VI. Sí. Él decide desarrollar algo y descubre este método que funciona perfectamente a todas las mujeres, tengan ciclos irregulares, tengan ciclos, o sea, como sea, a todas las mujeres les funciona, que es el método Creighton, pero además este método llevó a una cosa que se llama nanotecnología o naprotecnología. Que de hecho pueden ver un video que grabé con Daniela Safina. Que exacto. Ese descubrimiento del método Creighton trabaja junto a la naprotecnología. Y la naprotecnología no es otra cosa que la mujer se conozca a través de su ritmo hormonal, a través de su ciclo hormonal, y conozca cómo está funcionando su cuerpo. Que si no puede tener hijos, vamos a ayudarte con la naprotecnología. Claro. Que si tienes algún problema hormonal, hay mucha mujeres que sufren de endometriosis, vamos a ayudarte con la naprotecnología. Hay médicos cada vez más capacitados en este tipo de técnicas. Entiendo que en México hay uno muy importante, en Colombia hay otras clínicas importantes. Aquí también creo que están por Denver. Exactamente. Entonces busquen, porque el Señor hasta nos ha dado la orden. Exacto. Sí. Ustedes pregunten, ustedes empiecen a cuestionarse, busquen y encontrarán. Si están yendo a un médico que lastimosamente le entra por un oído y le sale por el otro y le dice, ay no, mijita, no venga con este cuento, tómese su pastilla y no pregunte más, pues están en el lugar equivocado. Natasha, y para ir cerrando, no sé si tengas otra cosita por ahí, pero a mí me encantaría, porque tú eres mamá, o sea, eres esposa, después eres madre. Yo estoy viviendo mi vocación aquí de misionera, ¿no? Y en muchos años de verdad en castidad, pero tú que con todo esto, ¿no? Porque dirán, bueno, pero yo estoy tomando, pero tú sí lo puedes hablar desde tu vivencia, o sea, cuéntame un poquito, no sé, cómo ha sido todo eso, porque obviamente me imagino que en algún punto, o sea, alguien te habrá ofrecido anticonceptivos o estado ahí a la luz, entonces hay esa duda, esa tentación, todo esto, pero tú en tu experiencia personal. Bueno, aquí varias cosas. Primero, mi mamá siempre me dijo, nunca tomes pastillas anticonceptivas. Y yo, ¿pero por qué si todo el mundo toma? Me decía, Nati, afortunadamente mi mamá es muy natural. Siempre nos ha enseñado que todo lo que Dios creó es lo correcto en todo. O sea, la alimentación, lo más natural posible. Entonces siempre me decía, no, las pastillas anticonceptivas no. Pero yo cuando tenía 17 años, tuve un acné, Airam, pero horrible. Severo, o sea, acné de adolescente, muy mal. Entonces yo sufría, por supuesto no quería salir, no quería hacer nada, porque por todo me brotaba y todo el mundo, ay, tan linda la niña, pero deje de comer chocolate, deje de comer tanta mantequilla, y yo, pucha, yo no como nada de esto, déjenme en paz. Entonces, claro, empiezo en los médicos y termino en una ginecóloga que me dice, no, tómate estas pastillas anticonceptivas, son las últimas, están diseñadas para jóvenes, te la venden en un empaque que te dan ganas de salir hasta con el empaque, porque el empaque era divino. ¿Rocutan? No, anticonceptiva, se llamaba Diane, creo que se llamaban en Colombia. Las Rocutan las terminé tomando después. Yo también las tomé. Entonces, mi mamá, Nati, no te tomes esas pastillas, pero yo en el desespero de no querer tener más acné, me las tomo y empecé a sentirme súper mal. El periodo en un mes me vino 4 veces. Oh, wow. Y mi mamá me decía, viste, yo te lo dije, eso te está alterando y no sé qué. Entonces yo, por supuesto, por la de la mamá, que las mamás deben ser así con sus hijas, las dejé de tomar. 2 años más tarde, Airam, sale un estudio grandísimo, mandan a suspender esas pastillas, las retiran del mercado,
porque en Francia una joven se había muerto por un accidente cerebrovascular. Se dieron cuenta, y ese fue el caso que salió, pero imagínate. eran Sí, muchísimos los más miles que casos. no salieron. Imagínate para que hoy en día, o sea, en esa época, saquen una pastilla del mercado y la saquen de esa manera. Eran miles y miles de mujeres alrededor del mundo registrando distintos tipos de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, trombos, y la mandan a retirar del mercado. 2 años después de que yo me tomé esa pastilla, yo creería que yo no la tomé más de un mes. Yo tuve un tipo de condición, algo pasó en mí, que yo perdí el habla y el conocimiento por un tiempo, y pensaron en algún momento que tuve algún tipo de derrame. Finalmente no fue, pero algo pasó. Entonces yo desde ahí supe que esto no era lo que yo quería hacer, y cuando nos casamos, cuando hicimos el retiro matrimonial que nos dan las charlas, una de las charlas era los métodos naturales. Ese señor hablaba y uno le entraba por aquí y le salía por acá, porque no tienes como la madurez de en realidad asimilarlo. Pero cada vez estaba más convencida de que yo no quería tomar anticonceptivos, y decidí precisamente conocer mi cuerpo y aplicar pues algo natural. Claro. Y se puede, se logra, pero tienes que tener esa cercanía con tu pareja de hablarlo, y de querer hacerlo. O sea, ay, que yo no tengo tiempo para pensar, pero si tienes tiempo para hacer 1000 cosas, para salir, para viajar, para trabajar, tienes que darle tiempo y prioridad al orden natural de las cosas. Qué belleza. Bueno, no, muchísimas gracias por compartir esto, y sobre todo tener muy claro el propósito, qué es lo que tú quieres en tu vida, dónde quieres llegar, quieres ser santo, quieres ir al cielo. Yo creo que todas estas preguntas juegan un papel muy clave también a tomar decisiones y a despertar esta conciencia, ¿no? Y gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto más bien, Natasha, excelente trabajo en la medicina. Hice mi trabajito, hice mi trabajito. La chuleta, ¿cómo le decían ustedes? Yo, ¿cómo le decía? Yo no sé por qué la chuleta. Yo no sé por qué. Qué rico una chuleta, pero no sé por qué. No, yo le decía como la copialina, creo que era. Bueno, sí. el machete. Ay, pero qué feo. Bueno, era peor. Creo que chuleta es más chévere. Pero la idea de esto fue despertar conciencias, que vayan y que de verdad, y si lo has hecho, como que nada, reevalúa todo, ve las opciones, pregúntate si en verdad esto le agrada a Dios, pregúntate si estás haciendo lo correcto y en verdad lo que te va a llevar a tu santificación y a la santificación de tu pareja, etcétera, etcétera. Creo que son preguntitas, y si no, vayan a ver el video que hizo Natasha con la doctora. Ahí lo pueden en su página de YouTube. ¿Cómo estás en YouTube? Natasha Sheikh, ahí pones mi nombrecito, okay, para que sí, la gente no se enrede. Sí. Ahí para que lo busquen y puedan indagar más en todo esto. Muchísimas gracias, Natasha. Gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos escucharon, y bueno, nos veremos en el siguiente episodio con cualquier locura que nos Por favor, que no sea tan loca, estilo Airam, ¿no? Bueno, un besito, gracias. Beso, chao.